Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Empiezo este relato con los nudillos entumecidos sobre el teclado, porque todavía no supero la sensación del volante vibrando contra mis manos cuando todo se torció aquella madrugada de enero de 2013. Me llamo Alexis Rojas, llevo 15 años recorriendo de punta a punta la frontera norte con mi tráiler de doble remolque y creía haber visto de todo, neblina tan densa que parece pared, deslaves que engullen carriles enteros, retenes armados a medianoche. Nada me preparó para lo que ocurrió en la cuesta más temida de La Rumorosa. Habíamos salido de Ensenada a las 22:05 horas con un embarque de medicinas que debía estar en la clínica regional de Mexicali antes de las 6, retraso significaba penalización. Por eso acepté la propuesta de mi cuñado Vidal, también operador, de acompañarme como sombra, uno duerme, el otro vigila la ruta y ninguno se confía. A las 23:40 ya bordeábamos Tecate, la autopista vacía era un túnel negro, apenas punteado por los destellos rojos de nuestros propios cuartos traseros. El viento sibila siempre en La Rumorosa, pero aquella noche parecía cantar con coraje, empujaba la caja, golpeaba los espejos, buscaba meterse por cualquier rendija como si quisiera desalojarnos de la montaña. A la 1:08 hora, justo cuando iniciaba la pendiente pronunciada del kilómetro 42, vi algo insólito en el filo derecho del asfalto, una figura quieta, diminuta desde la cabina, pero tan descolocada como un faro en pleno desierto. Al acercarme, los halógenos revelaron que no era un caminante con problemas mecánicos ni un ciclista despistado, sino una mujer de piel casi luminosa, vestida con falda corta y blusa ligera, el cabello negro ondeándole hasta la cintura pese al aire gélido de la madrugada. No alzó el brazo, no pidió ayuda, simplemente observaba, inmóvil, con la serenidad de quien espera un instante específico en el tiempo. Ni se te ocurra parar, masculló Vidal, medio incorporado desde el asiento del copiloto, pero había algo hipnótico en aquella presencia. Frené unos 40 metros adelante y retrocedí en punto muerto por el carril de emergencia. Me repetía que era irresponsable dejarla a su suerte, un tramo sin señal, lobos de montaña y ráfagas heladas podían convertir aquello en condena de muerte. Al detenerme a su altura abrí la puerta del copiloto, no hizo falta invitarla, subió con un suspiro apenas audible, como si pesara menos que el aire mismo, y se acomodó sin titubeos entre las butacas, donde la luz tenue de la consola le confería un aspecto de porcelana. No había conversación. El motor bramaba y el tacómetro coqueteaba con las 1700 revoluciones mientras retomaba la bajada. Al minuto, el calor dentro de la cabina se volvió insoportable, bajé el cristal para equilibrar, pero la corriente glacial chocó contra un amarilleo sofocante que parecía emanar del tablero sin explicación. La mujer no parpadeaba. Al girar levemente la cabeza advertí que sus ojos carecían de reflejo, dos pozos densos que tragaban la luz. Instintivamente subí el volumen de la radio, buscando compañía humana, solo encontré estática y un latido grave que no provenía de ninguna emisora. «Quiero mostrarles algo», susurró de pronto con voz tan baja que se coló como pensamiento ajeno. Sentí a Vidal tensarse. El volante empezó a vibrar, no por las rachas, se lo aseguro, sino porque mi pulso transfirió pánico directo a la columna de dirección. «No hace falta», pensé, pero ella prosiguió sin que abriera la boca, «solo miren». Bajó la vista hacia el borde de la falda y, con un leve gesto, dejó al descubierto la región donde debía iniciar la rodilla. Allí no había articulación ni pantorrilla, solo un vacío opaco, como humo atrapado en forma humana, un remolino negro que devoraba la claridad del tablero. No sangraba, no mostraba cicatriz, simplemente no existía. El tráiler se ladeó, ta contra los vibradores, y casi pierdo el control. La mujer nunca perdió la postura. La sensación térmica cambió de golpe, el vapor de la respiración se hizo visible, y la condensación cubrió el parabrisas con una película lechosa desde dentro. Frené con firmeza para no quemar balatas, enderecé la unidad hacia la cuneta y detuve todo. El silencio posterior escalofriante, se extinguió el rugido del motor y con él la lógica, pero el viento seguía punzando los espejos.
El aire olía a ozono, a tierra tronada por relámpago, aunque el cielo estaba limpio. Vidal abrió su puerta de golpe, tropezó escalones abajo y vomitó junto a la defensa. Yo no podía moverme. El cuerpo se me había helado a tal punto que juraría que la sangre fluyó en sentido contrario. La intrusa giró la cabeza despacio y posó la mirada en la palanca de freno de estacionamiento. Su mano pálida la rozó con tanta suavidad que apenas la inclinó un grado, pero bastó para que la cabina exhalara un crujido largo, como madera vieja sometida a peso excesivo. Sentí que el chasis chirriaba, que la caja trasera se arqueaba contra la gravedad, y visualicé con claridad la imagen del tracto cayendo por el acantilado antes de amanecer. Me abalancé hacia la puerta y salté sin medir la altura, rodé por la grava y quedé de espaldas mirando la cabina a contraluz de las luces delanteras. Dentro ya no había nadie. Ni la mujer, ni el asiento corrido que ocupaba, ni siquiera la sombra que un cuerpo proyecta contra el respaldo. El parabrisas se aclaró de repente, como si nunca hubiera estado empañado. Vidal gateaba cerca, gimiendo una mezcla de plegarias y maldiciones. Le grité que me ayudara a bloquear la llanta con calzos improvisados de piedra. Tardamos menos de medio minuto, pero cada segundo palpitaba con la densidad de una hora. Cuando aseguré la unidad regresé al estribo, nada fuera de sitio, salvo el asiento del copiloto todavía tibio. Reanudamos la marcha sin decir palabra. Los altavoces escupían silencio, el tacómetro, sin embargo, brincaba espasmódico, como si una mano invisible rasgara el cableado. 4 curvas adelante, un remolino de polvo se cerró sobre el tráiler y nos engulló la visibilidad. Dentro de la tolvanera, a la altura del parabrisas, emergió por un instante la misma figura, flotaba a la par de nuestra velocidad, mirándonos sin párpados, sin piernas, una sonrisa mínima apenas insinuada en labios grises. Después se disolvió como ceniza entre los remolinos. Llegamos a Mexicali con 1 hora de anticipo, pero el encargado de almacén se negó a recibir la carga. Aseguraba que el código de rastreo mostraba entrega concluida desde las 4:32 horas, 27 minutos antes de que entráramos a la ciudad. Revisé la impresora de cabina, el folio indicaba firma digital a la misma hora y minuto en que el polvo nos envolvía en la bajada. Nadie supo explicar cómo sucedió ni quién validó el arribo. 2 semanas después, durante la revisión semestral, el técnico encontró marcas extrañas sobre el chasis, huellas redondeadas, como manos pequeñas quemadas en la pintura, distribuidas en pares a cada metro, desde la defensa frontal hasta el último eje. Un químico del taller intentó lijarlas, la superficie burbujeaba como si respirara y al día siguiente las siluetas habían reaparecido. Vidal renunció, yo seguí al volante, pero jamás por la rumorosa pasada la medianoche. A veces, en la estación de servicio de El Cóndor, algún novato presume valor y propone recoger a la próxima muchacha que haga dedo. Yo me limito a mostrarle la fotografía granulada que conservo en el teléfono, una captura de la cámara interior minutos antes del suceso. Se distingue mi perfil en la oscuridad, el hombro de Vidal y, entre ambos, un espacio vacío de donde emerge una mano femenina posada sobre mi regazo. Más abajo, donde deberían vislumbrarse rodillas, solo hay sombra compacta y una neblina negra que chupa el brillo. No busco que me crean. Cada noche que atravieso el desierto y el tacómetro se sacude en la marca de las 1700 revoluciones, mi mente regresa al instante en que aquella voz sin eco nos ofreció mostrar lo imposible. Desde entonces, cuando el viento ruge allá arriba, juro que escucho su murmullo dentro de la turbina, mírame. Y sigo manejando, pero con el vidrio cerrado y los seguros echados, sabiendo que ninguna cerradura detiene a quien nunca necesitó piernas para alcanzarte. La Rumorosa. Jamás creí que una montaña pudiera devorarte sin tocarte hasta que aquella madrugada sentí los dientes de la Rumorosa morder el concreto bajo mi tráiler. Mi nombre es Andrés Lira, nací en Hermosillo y llevo 18 años girando volante en rutas que la mayoría esquiva. He visto choques que pintan la carpeta de rojo y fantasmas de pueblos olvidados, pero nunca nada como lo que sucedió el 14 de noviembre de 2017. Aquella noche acepté trasladar un cargamento de fármacos criogénicos que debía llegar al almacén de Tijuana antes de las 6. Las penalizaciones por retraso hubieran hipotecado mi tracto, así que no había margen para titubeos.
Salí de Mexicali a las 23:15. El despacho abrió la reja, sellé puertas y me interné en la oscuridad. Noviembre soplaba un viento cortante que sacudía los espejos como manos heladas. En la radio solo había un zumbido de estática que subía y bajaba como si alguien moviera un potenciómetro lejano. Cerré el circuito eléctrico auxiliar para ahorrar batería y dejé que el motor cantara a 1.400 RPM. Mi Kenworth de 680, la dama gris, se deslizó sin quejarse por el tramo recto anterior a la caseta. Allí pagué peaje con el presentimiento de que compraba algo más que un boleto de paso. El parabrisas se perló de humedad fina apenas rebasé la garita. Activé rociadores con anticongelante y bebí un sorbo de café recalentado. Supo a hierro, a mal agüero. La pendiente del Centinela apareció como un muro negro y, al coronarla, me encontré con el primer destello, un punto azul suspendido sobre la cima, imposible confundir con un ledo con las luces de un avión. Creció hasta volverse esfera perfecta y, de pronto, se dividió en dos. Pulsaban acompasadas, iluminando el perfil dentado del risco. Reducí a 70. No se escuchaba rotor ni motor, solo el latido del diésel y mi respiración poco a poco más corta. Ya dentro de la curva de la Piedra del Picacho, las esferas descendieron. Una quedó sobre el carril contrario, la otra, a la altura de mi puerta, tan próxima que volvió espejo la pintura del tráiler. Entonces vi lo que ocultaban, una silueta humana, negra como un hueco, sentada con brazos extendidos y la cabeza echada hacia atrás. No se movía, pero me observaba sin ojos. Los indicadores del tablero parpadearon, todos, y se apagaron un segundo. Aquel silencio absoluto dolió en los tímpanos. Cuando el sistema revivió, los orbes seguían ahí, escoltándome sin esfuerzo. Cada pulso a su lado resonaba en mi pecho, el polvo levantado por los neumáticos quedaba suspendido en figuras retorcidas como columnas de humo sólido. Metí novena con cuidado quirúrgico. Cualquier derrape en esa sierra suele acabar en un barranco de 500 metros. Las esferas se ajustaron a mi nueva velocidad como si leyeran mis intenciones. Poco antes del túnel falso, algo se desprendió del orbe derecho, una chispa del tamaño de un puño que cayó frente al cofre y quedó flotando a 20 centímetros del pavimento. El tacógrafo, de pronto, marcó 0. El mundo entero pareció congelado, ni vibración en el volante ni soplo de viento. Aquella chispa se abrió como capullo de vidrio, la misma figura oscura emergió y se desplazó hacia mi puerta sin tocar el asfalto. Alzó un brazo larguísimo de dedos afilados. Mi mano buscó la cadena de la bocina, pero se quedó a medio camino, petrificada. El miedo se fundió con la furia. Solté embrague y pisé a fondo. La dama gris rugió y partió dejando un velo de humo. No sentí impacto, el espectro se desintegró en el aire. A los 100 kilómetros por hora, los tres cuerpos de luz remontaron verticalmente, trazaron una espiral perfecta y se extinguieron como si nunca hubieran existido. Conseguí descender temblando hasta la gasolinera de la entrada al pueblo. El empleado me miró pálido cuando pedí llenar el tanque. Al rodear la caja descubrí 5 marcas de mano grabadas en la lámina, hundidas como si el metal se hubiera derretido y vuelto a solidificar. Las rasqué con una llave, eran reales. Entregué la carga en Tijuana 40 minutos tarde y mentí sobre un retén militar. El supervisor señaló mis manos temblorosas y recomendó descanso. Pasé la tarde en un motel con las luces encendidas. Al revisar la dashcam, los archivos de la hora maldita eran puro ruido azul que latía como corazón enfermo. 3 días después llevé el tráiler al lavado. Grasa, polvo y grafiti se borraron, pero las huellas persistieron. Ni pulimento ni ácido pudieron con ellas. Al final cambié todo el costado. Guardé la lámina en casa de mis suegros. Bajo la luna refleja un fulgor que no encuentro en ningún espectro de color conocido. He cruzado la rumorosa 6 veces desde entonces. No he visto de nuevo las esferas, pero las noches despejadas espesan el aire y el café vuelve a saber a óxido. En el kilómetro exacto donde empezó todo siempre pierdo señal de satélite, un destello solitario aparece en mis espejos y la dama gris se estremece, como si recordara. Hoy, cada vez que firmo un manifiesto, pienso en la etiqueta que decía mantener entre 2 y 8 grados.
Yo también intento mantenerme en ese rango, sin congelarme ni arder, sosteniéndome en el filo que separa la rutina del abismo. Sé que, tarde o temprano, la sierra volverá a apagar el mundo y latirá azul sobre el parabrisas. Cuando ocurra, tal vez ya no tenga margen para escapar y alguien más encontrará mi tráiler vacío, con 5 nuevas huellas marcadas en la puerta, brillando en la oscuridad con la misma luz que no permite dormir. La cima del viento. Me llamo Andrés Palma y soy trailero por testarudez hereditaria. Mi abuelo inauguró la ruta de carga entre la costa y la frontera cuando los motores todavía olían a brea. Mi padre tomó el mando hasta que, en la madrugada ventosa del 12 de febrero de 1997, perdió el control en la bajada de la Rumorosa y se despidió en un incendio que nadie alcanzó a sofocar. Desde entonces, cada vez que subo esa sierra de roca agrietada siento que el volante se vuelve el pulso de algo vivo, hambriento y agazapado en la oscuridad. 15 años después, en noviembre de 2012, la empresa de paquetería para la que trabajo saturó la ruta Ensenada-Mexicali con entregas urgentes. Había dormido a saltos durante 2 días y, aún así, me asignaron otro flete nocturno, electrodomésticos que debían cruzar la sierra antes del amanecer. Partí a las 11 en punto, con el tanque lleno y 2 termos de café que apenas contenían el parpadeo cansado de mis ojos. Las 2 primeras horas fueron un túnel silencioso sobre el asfalto. El viento golpeaba el costado de la cabina y convertía cada bache en una sacudida de escalofrío. A la altura de la huerta, el cansancio me nubló la vista, canté viejas norteñas para espantar el sueño, pero la lengua se me volvió trapo. Decidí parar en la garita El Cóndor, una cachimba polvorienta donde los remolques se alinean como bestias dormidas. Apagué el motor, corrí la cortina del camarote y me rendí al agotamiento con la promesa de dormir solo 40 minutos. El descanso fue un pestañeo. Cuando la alarma vibró, eran las 3:40 de la mañana y el cielo seguía tan negro como una bolsa rota. Al incorporarme vi que un tráiler naranja arrancaba 3 espacios más allá. Mientras me despabilaba, un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Un hombre delgado, encorvado, de barba blanca y gorra azul desteñida me saludó con un gesto calmado, como si me conociera. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. «Espera a que el naranja se vaya», murmuró. «La montaña anda inquieta». Su voz tenía un tono que me erizó la piel, no miedo, sino una extraña familiaridad, como si hubiera escuchado ese susurro detrás de los recuerdos de la infancia. No pidió dinero ni aventón. Solo repitió que aguardara unos minutos antes de seguir la marcha. Asentí sin discutir, al cansancio se sumaba una obediencia instintiva ante aquella presencia serena. Cuando el tráiler naranja se perdió tras la curva de salida, encendí mi motor, ajusté el cinturón y retomé la ruta. El viento silbaba entre las rocas con furia y empujaba la cabina hacia el carril contrario. Reduje la velocidad al mínimo mientras descendía el tramo conocido como el Espinazo, famoso por relatos de fantasmas y ráfagas que arrancan puertas. A los pocos kilómetros, un resplandor anaranjado explotó en la ladera y el olor a diésel quemado atravesó el aire. Frené en seco, los neumáticos chirriaron sobre el pavimento áspero. Unos metros más adelante descubrí el origen del fuego. El mismo tráiler naranja se hallaba volcado contra un pino, la cabina hecha trizas, el contenedor plegado como papel mojado. Un reguero de mercancía ardía en llamas pequeñas que chisporroteaban con cada ráfaga. Me quedé clavado al asiento, paralizado por la certeza de que ese destino pudo haber sido el mío si no hubiera obedecido al desconocido. Activé las intermitentes, avisé por radio y esperé a los federales. Mientras tanto, un cosquilleo recorrió mi nuca. Al girar, divisé la silueta del hombre de la gorra azul parada sobre una roca, de espaldas al incendio, mirando hacia el abismo. Quise gritarle, pero en un parpadeo se desvaneció como niebla entre la penumbra. Cuando los patrulleros llegaron, omití aquel detalle, habría sonado a delirio inducido por la fatiga. La investigación oficial concluyó que el chofer murió al instante. Tenía mi misma edad y cargaba el mismo tipo de electrodomésticos. Según los peritos, el viento había empujado el remolque durante una curva tomada con exceso de peso. Sin embargo, entre los escombros encontraron,
lo escuché de boca de un bombero impresionado, una caja de cerillos con el logo de la cachimba donde yo me había detenido, intacta a pesar del fuego. 4 días después, al regresar a Mexicali, mi madre me preparó caldo de res y escuchó mi relato con atención creciente. Cuando describí al viejo de la gorra azul, se levantó sin decir palabra, revolvió una caja de fotografías antiguas y sacó una imagen granulada de mi abuelo Miguel, tomada en 1952 mientras apoyaba un pie en el estribo de su viejo Internacional. La gorra era idéntica, la barba, la misma que yo había visto reflejar la tenue luz de la madrugada. Supe entonces que aquel hombre era él, o la parte de él que la montaña había devuelto para impedir que la tragedia se repitiera. Creí que ese descubrimiento bastaría para sentir alivio. No fue así. Las noches siguientes desperté empapado en sudor, convencido de que el olor a diésel impregnaba mis sábanas y que el viento silbaba dentro de mis pulmones. Consideré renunciar, entregué las llaves del Kenworth y estuve a punto de firmar la baja. No dormía más de 2 horas seguidas y cada ruido me devolvía el estallido metálico de la cabina en llamas. Busqué a Jacinto Nava, trailero retirado que vive en Tecate y a quien mi padre siempre respetó. Le conté la historia esperando que se riera de mí. No lo hizo. Dijo que los cerros recuerdan los nombres de quienes mueren en sus faldas y, de vez en cuando, los dejan volver un instante cuando un familiar se acerca al mismo filo. La Rumorosa, según Jacinto, es un organismo que cobra peaje con vidas, si alguna vez perdona, lo hace a cambio de otra alma o de un miedo perpetuo. La empresa me reasignó la misma ruta 2 meses después. No tuve opción, las deudas no esperan a que uno se cure el alma. La tarde de la salida conduje hasta la Piedra Volada, apagué el motor y caminé al borde del precipicio con un chaleco naranja en la mano. No recé, solo di las gracias. El viento respondió con un aullido que pareció atravesar las paredes del cañón. Desde esa madrugada, cada vez que cruzo la sierra, guardo el chaleco bajo el asiento, no es superstición, es memoria. Esta noche volveré a bajar la Rumorosa. El despacho marcó salida a las 22:15 y exige que entregue un generador en San Luis Río Colorado antes del amanecer. En el espejo retrovisor observo a un trailero joven que bosteza mientras deja la garita, su unidad luce recién pintada de un naranja brillante. Siento un nudo en la garganta. Tal vez sea casualidad, o tal vez la montaña ya eligió. No puedo advertirle, quienes no han perdido nada todavía no creen en los silencios cargados de muerte. Ajusto el cinturón, enfilo hacia la línea blanca que se hunde en la penumbra y escucho como el viento golpea la lámina con un lamento que parece pronunciar mi nombre. Hoy, igual que hace años, la montaña respira detrás del parabrisas y yo solo puedo esperar que el eco de mi abuelo siga vivo en alguna curva, listo para tocar a mi ventana antes de que la carretera reclame otra deuda de sangre. Garganta de sombras. Me llamo Esteban Salgado y, al momento de escribir esto, cargo 49 años sobre los hombros y casi 30 conduciendo tráiler. He recorrido cada autopista que cruza de costa a costa, pero ninguna me infundió jamás el miedo reverencial que me inspira el tramo serrano de la Rumorosa. Allá, donde el asfalto se retuerce como una víbora castigada por el viento, la montaña parece tragar motores, frenos y certezas sin dejar rastro. Siempre escuché historias de bultos humanos encontrados al fondo de los peñascos o de cajas vacías que aparecían en sitios imposibles, pero nada de eso me preparó para la noche en que la carretera decidió mirarme a los ojos. Era la última semana de diciembre de 2019. Cargaba insumos médicos desde Ensenada con destino a Mexicali. El despacho insistió en adelantar la entrega porque una tormenta invernal amenazaba el norte y yo acepté el turno extra. El dinero navideño nunca sobra. Crucé Tecate poco antes de las 8, el crepúsculo sangraba por detrás de los riscos y el viento, ese viento que sopla como si alguien afilara navajas gigantes, aullaba contra la cabina. Subí la pendiente con paciencia, evitando calentar los frenos. Mientras tanto, la vieja banda AM del CB escupía chasquidos y esquirlas de voces lejanas, operadores comentaban choques del otro lado del país, algunos bromeaban para mantenerse despiertos. De pronto, una interferencia siseó mi apodo, Tavo, así me decía mi padre, despierta.
El timbre era idéntico al suyo, y mi padre llevaba muerto 8 años. Bastó ese susurro para que el corazón me martillara la nuca. Giré el dial, silencié la radio y seguí. Kilómetro 55, la primera sucesión de curvas cerradas. Las luces bañarían la pared rocosa y, al girar, se vería el abismo despeñándose a la derecha. Justo allí, el termómetro de tablero cayó 3 grados en segundos, un aliento helado invadió la cabina por las rejillas del aire apagado. Luego, un golpe hueco retumbó detrás de mí, como un puño aporreando la caja. Aquello no era crujido de suspensión, sonó deliberado, urgente. Frené sobre la berma de emergencia, activé intermitentes y descendí. El soplo cortaba la piel aunque vestía chamarra térmica. Con la linterna apunté al remolque, candado y sellos intactos. Rodeé las ruedas, palpé costados. Nada. Pero al pegar la oreja al aluminio, escuché un quejido húmedo y un arrastre, como si algo lamiera la pared interior. Retrocedí con un escalofrío que me dejó sin aliento. No podía abrir el embarque sin la supervisión federal. Pensé que tal vez un indigente había trepado antes de sellar, pero los precintos oficiales estaban sin violar. Revisé el reloj, llevaba detenido menos de 5 minutos, sin embargo, el cronómetro de bitácora marcaba 2 horas de inmovilidad. Volví al asiento. El vidrio se empañó desde dentro y, sobre la película tenue, se formó una silueta infantil hecha de vaho, una mano alzada como implorando. Pasé la manga para borrar el dibujo y la humedad se heló, resquebrajándose en cristalinos surcos. Encendí el motor. En vez del rugido diésel habitual, oí una resonancia sorda, como coros de ecos ahogados en un túnel larguísimo. Metí primera, avancé. Cada bache parecía atraer las llantas hacia un pozo invisible. Los faros se comían la neblina rala y, de pronto, revelaron un tráiler estacionado en una bahía pocos metros adelante. El perfil, las franjas de la caja, la placa verde con letras desgastadas, pertenecían a Transportes Cárdenas, la misma compañía en la que comencé como ayudante 15 años atrás. Y la matrícula específica la recordaba bien, era el camión de don Lauro, mi mentor, quien desapareció una madrugada de 2004 sin dejar más pista que el tacógrafo vacío. Sentí que el estómago se me hundía. Acerqué mi vehículo, toqué el claxon corto, nada. Las luces interiores del otro tráiler titilaron con tono mortecino. Frené en paralelo. No había huella de neumáticos recientes sobre el polvo, como si lo hubiesen bajado del cielo y posado ahí. El parabrisas ennegrecido reflejaba mis propias altas luces y un instante más tarde devolvió una imagen que no era la mía, un rostro desconocido, desfigurado por quemaduras, pegado al cristal, boca abierta en un grito silencioso. Giré la cabeza y el parabrisas real estaba limpio, la visión provenía del reflejo doble. Cuando parpadeé, ya no había nada. El aire olía a goma chamuscada. Arranqué sin mirar atrás, escaloné marchas y traspasé la cota más alta. La tachuela del GPS marcaba velocidad normal, pero la lectura de altitud brincaba cientos de metros cada pocos segundos, como si descendiera en caída libre. Paneles eléctricos se oscurecieron, salvo el tacómetro que giró al rojo aunque pisaba el freno. Afuera, el horizonte se derrumbó, la carretera se dobló en ángulo imposible y, donde debía continuar la cinta asfáltica, apareció un cañón abierto, un tajo negro lleno de estrellas que parpadeaban al fondo como brasas de un fogón gigante. Clavé pedal a tabla para no caer. El tráiler patinó, estabilizó, volvió a morder la ruta que de pronto reapareció. Me invadió una certeza salvaje, la montaña estaba jugando conmigo, abriendo bocas de piedra para engullirme cuando bajara la guardia, igual que hizo con don Lauro, como dicen que hizo con tantos. Todo cuanto tenía que hacer era seguir avanzando, no detenerme, no mirar. Entonces, por el retrovisor interno vi que la puerta de la caja vibraba sola y el candado reventaba sin ruido. Se abrió apenas un palmo, de la rendija brotó una bruma verdosa que giraba formando rasgos humanos, torsiones de brazos que parecían aferrarse al marco, cuerpos abortados hechos de aire frío. El volante parecía atascado. La transpiración me cegaba. Quise gritar, pero la voz se amarró a mi garganta. Ante mí se erguía la curva llamada la Herradura del Diablo,
un recodo sin margen donde el viento empuja las cajas como juguetes. En medio de la calzada, plantado de espaldas, distinguía una figura encorvada, vestida con overol manchado de aceite. Conforme me acerqué, reconocí el logo obsoleto de la empresa de don Lauro. No tuve margen para el frenado, el cuerpo seguía allí cuando mis luces lo inundaron, pero al instante del impacto literal se deshizo en polvo que penetró las rendijas y me nubló la vista. El camión atravesó la nube con sacudida seca y, a la salida de la curva, un chillido ensordecedor rasgó la caja, metal cediendo, remache saltando. Creí haber perdido la mitad del cargamento. Sin embargo, el tablero avisó sobrepeso. Miré en los espejos, la puerta colgaba libre, escupiendo vendajes y cajas de suero sobre el pavimento que rodaban como insectos heridos. Entonces vi algo peor, un segundo eje de llantas bajo la caja, idéntico al mío, neumáticos quemados que no coincidían con la geometría original. Era como si mi tráiler se duplicara, soldado a sí mismo, arrastrándome hacia un punto de gravedad interna. Los faros se oscilaron, con ese parpadeo el suelo se trueca en un descenso sin asfalto, un embudo de grava que desemboca en tinieblas. No recuerdo girar. Solo siento el golpe seco del airbag contra mi cara. Luego, silencio. El motor murió. Afuera, el viento ululaba con cadencia pausada, como un ser que finalmente saborea la presa. Desabroché el cinturón, temblando. Abrí la puerta, tierra firme, no pendiente. Amanecía. El rosado del este pintaba la cresta de las rocas y un convoy de la Guardia Nacional estacionaba a 20 metros, atendiendo un auto averiado. Ninguno parecía haberme visto salir de la curva. Bajé, el tráiler estaba intacto, sello sin violentar, llantas en su sitio, sin rastro de la carga esparcida. La puerta estaba cerrada con el mismo candado. Un oficial se acercó preguntando si necesitaba asistencia, le dije que todo estaba en orden. Noté que el reloj marcaba las 7:30, mi arribo a Mexicali debía ser a las 5. Había perdido más de 2 horas que no aparecían en la bitácora. La telemetría mostraba velocidad cero desde Tecate hasta ese punto, como si nunca hubiera arrancado. Me obligaron a detenerme para inspección. Al romper los sellos, encontraron los pallets completos. Sin embargo, en medio de la carga apareció un extintor rojo con pintas de óxido, modelo descontinuado en 2004, etiquetado con el número interno del camión de don Lauro. Nadie supo explicar su presencia. Entregué la mercancía, firmé reportes y pedí licencia médica. Durante 3 meses no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos regresaba al instante en que la carretera desaparecía bajo mí y el abismo me succionaba. Soñaba con ruedas chirriando contra la piedra, con varias voces repitiendo mi nombre desde dentro de la caja. Consulté el registro del GPS personal que llevo de respaldo. A las 23:14 de esa noche mi unidad emitió, durante 46 segundos, coordenadas que la situaron 400 metros debajo de la cota más baja del cañón, antes de reaparecer en la superficie. La empresa archivó el incidente como fallo del satélite y me pidió no divulgar detalles para proteger la marca. Hoy conduzco rutas locales, lejos de la sierra. A veces, un soplo helado invade la cabina aunque circule por el valle y el parlante susurra un apodo que creí enterrado. Sé que la rumorosa sigue allí, acechando, con un inmenso apetito por máquinas y hombres demasiado confiados. Y también sé que la montaña me marcó, que un día cualquiera, en una curva que crea solo para mí, volverá a abrir su garganta para reclamar lo que considera suyo. Porque hay carreteras que son más que asfalto y roca, son criaturas antiguas que se alimentan de nuestra obstinación por desafiarlas. Cuando ello ocurra, dudo que alguien encuentre mis restos. Tal vez, con suerte, otro conductor escuche un golpeteo en la caja, se detenga por curiosidad y entonces entienda que, en ese paraje, los signos vitales de los desaparecidos laten en cada roca, aguardando el próximo motor que se atreva a resonar en la noche. Fulgor en la niebla. Me llamo Arnulfo Cárdenas y llevo 18 años tomando el volante de un tráiler de doble remolque. En mayo de 2019 recibí una orden urgente, conducir desde Nogales hasta los patios de la empresa en Mexicali antes de las 6 de la mañana.
La ruta obligaba a trepar la rumorosa de noche, esa ladera que revienta motores y, dicen, almas. Siempre he desconfiado de la sierra, no por las curvas ni por el viento, sino por los relatos que circulan en las paradas, luces que caminan, gritos que no salen de garganta humana, fantasmas que se suben a los espejos. Pero el miedo, cuando pagas hipoteca, se dobla y cabe en el bolsillo. Partí a las 22:15, con el tanque lleno y la boca seca. El firmamento estaba despejado, sin luna, como si el cielo hubiese apagado el foco sobre la península. Al acercarme al primer ascenso sentí el soplo constante del aire recio, cada ráfaga movía la cabina igual que un puño en la puerta. Aún así, mantuve la marcha a 40 kilómetros por hora en tercera baja. Las luces largas apenas rompían abrigo, la noche parecía beberse el haz y devolver solo un cono turbio. A cada curva, el borde del abismo asomaba negro y sin fondo. Kilómetro 34, la radio chisporroteó y se quedó muda. Giré la perilla, cambié de banda, nada, solo un crujir hueco, como si alguien arrastrara grava dentro del altavoz. No había señal celular, tampoco. Dejé que el motor fuese la única compañía, su ronroneo metálico mezclado con el silbido del turbo. En la ventanilla, el viento silbaba un canto agudo, casi infantil. Me estremecí. Subí el cristal. Poco después, al tomar una recta breve antes de las abejas, un destello cruzó la carretera. Frené instintivamente, los tambores gemelos rechinaron y el remolque se sacudió. Frente a la defensa, algo flaco, casi transparente, se plantó en el centro de la vía. Medía más de 2 metros, con extremidades larguísimas y un resplandor interno de tono ámbar, como una brasa avivada. No tenía rasgos definidos, apenas la silueta de un torso y una cabeza sin facciones. Puse las luces de niebla, el fulgor se hizo más intenso y distinguí surcos oscuros corriendo por su piel, como venas de carbón. Apreté el pedal. Prefería arrollar lo que fuera antes que quedarme a descifrarlo. Cuando el tráiler llegó al punto de impacto, sentí un golpe seco en el parabrisas, no fue el cuerpo, fue un estallido de luz que inundó la cabina, un relámpago detenido justo un latido, y después, nada. El cristal quedó impoluto, el asfalto vacío. Pero mi piel olía a ozono, como después de un cortocircuito. Seguía subiendo cuando el espejo lateral izquierdo reflejó algo imposible. Detrás, sobre el asfalto que ya había recorrido, se multiplicaban esas figuras incandescentes, una docena, quizá más. Todas idénticas, alineadas, mirándome, o eso quise suponer, con la cabeza ligeramente inclinada. El eco del motor reverberaba en las paredes rocosas, y por un momento dudé si seguía en movimiento. La escena parecía congelada, como una foto sobreexpuesta donde solo brillan los sujetos. Mi instinto gritó huir. Aceleré hasta rozar los límites del peso bruto, las llantas delanteras patinaban por las ráfagas transversales, y cada metro ganado era una moneda lanzada al aire. Al entrar al tramo de los viaductos elevados, un soplo cruzado me desplazó medio carril. Corregí, pero el volante se puso duro, un rezo mudo salió de mi garganta. Entonces, el aire cambió de tono, dejó de ser viento y se volvió un gemido coral, un zumbido grave que me hizo vibrar los dientes. Las ventanillas temblaron, el tablero chisporroteó. Percibí olor a cable quemado. Con el rabillo del ojo noté movimiento arriba. Miré, en las crestas, aquellos entes caminaban sincronizados sobre las rocas, como si siguieran mi avance. El fulgor de sus cuerpos manchaba la piedra con sombras anaranjadas. De pronto, uno extendió los brazos y aleteó, si eso puede llamarse así. Su forma se dilató, se estiró como humo ardiente y terminó saltando al vacío. Creí que caería sobre la caja, pero se desintegró en un destello antes de tocarla. Los demás lo imitaron, uno tras otro, incendiándose en breves relámpagos. Cada estallido sacudía la estructura, como si una ola de presión golpeara el tráiler. Llegué al mirador conocido como el Cóndor. Allí la pendiente se suaviza un instante antes del descenso. Aflojé hasta 20 por hora, temblando. El horizonte, que debía mostrar Mexicali iluminado a lo lejos, estaba sepultado bajo un velo rojizo, aquel fulgor parecía subir desde el valle mismo. Apagué el motor para escuchar algo distinto a mis propios latidos.
Silencio total. Ni grillos, ni viento, ni arrastre de cajas lejanas. Un silencio espeso que dolía en los oídos. Encendí la linterna y bajé. El concreto del mirador reflejaba una tenue luz naranja sin fuente aparente. Caminé hasta el barandal. Al asomarme, vi columnas de bruma rojiza escalando los peñascos, multiplicándose. Dentro de esa neblina, puntitos más brillantes se movían al azar, como luciérnagas presas en ámbar. Entonces entendí que lo que había visto no era un puñado de criaturas, era solo la avanzada. El resto dormía bajo la piedra, respirando luz. Un temblor leve agitó el suelo. En las juntas de dilatación del viaducto brotaron filamentos luminosos, finísimos, que se retorcían como raíces buscando agua. Retrocedí y tropecé con el parachoques. Las tiras de luz reptaron hasta tocar la llanta delantera y la cubrieron con un fulgor pulso-pulso, igual que un electrocardiograma. El neumático resumó humo gris. Dejé caer la linterna y trepé a la cabina casi de un salto. Giré la llave, el motor tardó 4 intentos en encender, tosió, lanzó un codazo de diésel sin quemar y finalmente rugió. Engrané primera, bajé el freno de estacionamiento y el tráiler respondió con un crujido metálico. Los filamentos se desprendieron del caucho, chisporroteando. Pisé el embrague, solté a medio punto y sentí un tirón, algo sujetaba el remolque. Miré por el retrovisor y observé líneas de luz aferradas al chasis, tensas como cables. Pisé el acelerador a fondo, el tacómetro rebasó las 2000 RPM. Al fin, con un crack seco, los cabos de luz se partieron y se disiparon en chispas. El descenso comenzó vertiginoso. El freno de motor ladraba en cada curva, los tambores escupían bruma caliente y yo contaba segundos, metro a metro, hasta la recta final. Sobre los espejos laterales, destellos aparecían y se apagaban, pero ninguno volvía a materializarse por completo. Tal vez me escoltaban, tal vez se deshacían en el aire helado. Al llegar al retén fitosanitario, las lámparas de mercurio parecían mortecinas. El oficial salió de la caseta, iluminado de abajo hacia arriba, la sombra deformada en la pared. Le relaté, tartamudo, lo que había ocurrido. No se sorprendió. Me pidió documentos con una parsimonia que rozaba el insulto al pánico. Mientras revisaba, apoyó la mano sobre la salpicadera. Al retirarla, sus dedos dejaron 5 huellas fosforescentes que tardaron unos segundos en extinguirse. Me devolvió la carpeta y, con voz quedísima, soltó una frase que aún me devuelve los sudores. Si las ves otra vez, no les contestes la luz. No quise preguntar qué significaba contestar la luz. Solo asentí, me persigné sin discriminar santo y crucé la última barrera. Amaneció cuando estacioné en la pensión industrial. El sol disipó en parte el espanto, pero no el recuerdo. Descubrí líneas ambarinas, secas como cera, pegadas al costado del remolque, tenían forma de dedos alargados. Las toqué con la punta de la llave, se desmoronaron en polvo brillante que el aire se llevó. Desde entonces, evito la sierra. Si el itinerario dice rumorosa, pago a otro compañero para que la cruce. Pero a veces, al conducir por planicies lejanas, la radio vuelve a callar sin motivo. Entonces sé que, de algún modo, esos entes han encontrado la forma de alcanzarme a través de la estática y que la distancia solo es un exceso de confianza. Acelero, apago la luz interior y miro el camino, esperando no verlos otra vez, porque intuyo que, si respondo a su fulgor la próxima vez, no habrá descenso posible. El convoy de sombras. Me llamo Rubén Vázquez, y si alguien me hubiera contado lo que viví la madrugada del 27 de octubre de 2019 en La Rumorosa, habría pensado que exageraba o que las curvas del puerto le habían jugado una mala pasada. Llevo 17 años al volante, casi siempre en rutas del norte, y creía conocer cada centímetro del asfalto entre Mexicali y Tecate. Aquella noche acepté un viaje urgente, 2 cajas refrigeradas con aguacate que debían cruzar la serranía antes del amanecer para alcanzar la central de abasto en Chihuahua. Salí del patio de la empresa a las 2 en punto, convencido de que en la oscuridad y sin tráfico la pendiente sería menos pesada.
No sospechaba que, al terminar el turno, mi percepción de esa montaña cambiaría para siempre. La primera parte del ascenso transcurrió con normalidad. Revisé los frenos en el retén militar, llené el termo con café quemado de estación de servicio y ajusté la radio en la frecuencia de los choferes locales. Apenas respiraba viento, aún así, el relieve escarpado parecía silbar entre los riscos como una jauría invisible. El tablero marcaba 10 grados, el cielo, sin luna, dejaba que los faros arrancaran destellos blanquecinos a las rocas. Subía despacio, en octava baja, cuando un resplandor múltiple apareció pocos metros adelante, 4 juegos de luces perfectamente alineados, rojos arriba, ámbar abajo, idénticos y equidistantes, avanzando con la precisión de una escolta militar. Sentí alivio, siempre es más seguro compartir el tramo con otros, incluso a distancia. Cambié a la frecuencia 19 e intenté reportarme. Solo obtuve un siseo áspero, especie de respiración metálica que salía y entraba sin formar palabras. No era estática, era demasiado rítmica, demasiado orgánica. Bajé volumen, convencido de una interferencia tonta, y me concentré en mantener la distancia reglamentaria. Sin embargo, algo no cuadraba, la línea de convoy se mantenía demasiado cerrada, como si cada unidad pegara defensa contra defensa, imposible en curvas tan traicioneras. Poco antes del mirador El Cóndor, la ladera ofrece un claro donde el horizonte negro se abre al desierto. Ahí se supone que los motores jadean, los tráileres se separan y todos frenan para checar temperatura. Aquellas luces, en cambio, nunca redujeron velocidad. Se alargaron en la niebla sin diluirse, como si la pendiente no existiera. Frené yo para evitar acercarme más, balancé el doble remolque y, por un segundo, las altas de Mickenworth iluminaron la última caja del convoy. El logo lucía carbón, sin pintura, las puertas, abolladas, parecían soldadas. En la cabina vi una silueta rígida, manos en el volante, cuello torcido hacia abajo. No parpadeó, no buscó espejos, no reaccionó al destello. El rostro era un hueco gris. Un espasmo eléctrico me recorrió la espalda. Solté acelerador, dejé que la gravedad frenara la unidad y respiré hondo. La lógica me gritaba que era cansancio, que quizá la visera polarizada y las sombras jugaban conmigo. Pero el olor a hule quemado que inundó la cabina indicaba otra cosa, venía de fuera, denso, mezclado con un tufo químico a diésel rancio, el mismo que queda en un patio de siniestrados después de un incendio. Y todavía ascendíamos, no había razón para tanta fricción. Pasaron 10 minutos sin rastro de pueblos ni telefonía. El puerto parecía deshabitado, como si la carretera hubiera sido evacuada. Hasta los reflectores laterales, esos pequeños ojos de gato que devuelven luz, se veían opacos. Sentía que el motor tiraba de un vacío infinito. Entonces, saliendo de la siguiente curva, las 4 hileras luminosas reaparecieron, ahora más cerca, ocupando todo el carril. No los había alcanzado. Me estaban esperando. Intenté detenerme en la rampa de emergencia número 3. Bidireccional, reduje a segunda alta, pero el pedal de freno vibró sin fuerza, como si las balatas estuvieran cristalizadas. Un chirrido lastimó el oído y el tráiler tembló. Giré el volante con desesperación y apenas conseguí meter la nariz en la rampa. El tracto se detuvo en una nube de polvo, flanqueado por muros de contención. Cuando el corazón dejó de martillarme las sienes, bajé para revisar el sistema. Las llantas despedían calor, pero no tanto como para justificar el hedor a caucho derretido. La neblina rodaba lenta sobre el asfalto y, dentro de ella, juraría haber visto destellos rojos merodeando a 100 metros, igual que animalillos con ojos de brasa. Regresé a la cabina y apagué luces para pasar desapercibido. Solo el tacómetro y el piloto del freno de aire iluminaban el interior en un resplandor anaranjado. Hice memoria de cuántos kilómetros faltaban para la caseta de la Rumorosa, 13, quizá 14. Decidí avanzar a paso de tortuga, pegado al muro, con las intermitentes prendidas. Mejor tardar que pasar la noche varado. El tramo siguiente borró mi concepto de tiempo. El camino se estiraba como una cinta elástica, las curvas se repetían con idéntico ángulo, los mismos carteles de precaución, vientos fuertes surgían una y otra vez.
Quise creer que daban vuelta a la montaña, pero la instrumentación reveló que seguíamos en la misma pendiente, sin ganar altitud ni perderla. Cada tanto, en la cuneta aparecían fragmentos de acero retorcido que chispeaban bajo los faros, defensas dobladas, espejos, incluso un tanque auxiliar perforado. No constaban en mi memoria de viajes anteriores. Cuando la lógica flaquea, uno apela a rituales viejos. Toqué el crucifijo colgado en el espejo, murmuré una bendición apresurada, encendí la radio otra vez. Ahora capté una señal remota, música ranchera distorsionada, voces sin palabra reconocible, como si la pista se hubiera quemado y solo quedaran ecos. Subí volumen y, por un instante, la interferencia adoptó ritmo de motor a diésel marchando a ralentí. 4 golpes secos se repitieron por el altavoz en cadencia idéntica a las luces que había visto. Bajé el switch con un manotazo. Más adelante, un letrero luminoso anunció zona de niebla, velocidad máxima 40 km por hora. Tras él, el mundo se encogió a un cono de apenas 20 metros. El vaho lamía el parabrisas, formando dedos largos y temblorosos que parecían arañar el cristal. Cuando limpiaparabrisas despejó el centro, distinguí la cola del convoy flotando delante. Ninguna lámpara marcaba matrícula. Las puertas se abrieron un segundo y se cerraron solas, revelando interior quemado, vigas negras cruzadas como costillas chamuscadas. El conjunto no dejaba huella de neumáticos, se deslizaba, más que rodar. Se me encogió el estómago. Pisé freno y embrague a la vez. El motor se ahogó y la cabina quedó en silencio absoluto, salvo por mi respiración. En la opacidad exterior se encendieron 4 estrobos rojos que ahora apuntaban hacia mí, no hacia adelante. Comprendí entonces que no era yo quien seguía al convoy, ellos me arrastraban por un circuito sin salida, repitiendo la misma sección de montaña. Arranqué de golpe, forzando la caja Fuller. Las agujas del tablero se sacudieron, di largas, cortas, claxon, intentando romper la hipnosis. El Kenworth gruñó, los ejes chillaron y el velocímetro saltó a 80. El peso de las 2 cajas hacía vibrar el chasis, cada remache amenazaba con saltar. Aún así, prefería reventar suspensión antes que quedarme a la merced de aquellos espectros. La cuesta siguiente desemboca en un terraplén amplio desde donde se divisa la planicie de Laguna Salada. Nunca había agradecido la recta tanto como esa noche. Cuando la niebla cedió, vislumbré a lo lejos la caseta de peaje iluminada. Centré la mirada en ese oasis de luces amarillas y fui directo hacia él. Jamás volví la vista atrás, pero los espejos me devolvían destellos reclinados, como si el convoy se mantuviera a poco más de una sombra de distancia. Cada vez que pensaba en ello, el motor daba un tirón, forzándome a concentrarme en la carretera. Al franquear la pluma de la caseta, respiré como alguien que sale de un túnel inundado. Pagué al operador, un muchacho somnoliento que lanzó un bostezo y me extendió el ticket sin mirarme. Quise preguntarle si había visto entrar a otro grupo de traileros en los últimos minutos. Antes de soltar palabra, oí un estruendo seco detrás. Un remolque vacío pasó a más de 100 por hora por el carril contrario, sin luces y, lo supe por la transparencia instantánea, sin conductor. El empleado dio un brinco, balbuceó algo sobre reportar al 911, mientras yo seguía con la boca abierta. El tráiler fantasma se internó en la recta que sube a Tecate y se disolvió en la noche sin dejar siquiera el eco del motor. Llegué a la pensión de carga en Tecate pasadas las 5 de la mañana. Los guardias bromeaban con que venía pálido como costal de harina. Cuando inspeccioné la unidad, encontré en la defensa delantera un resto de pintura gris, idéntica al tono cenizo de los remolques que había visto. También, en la parte baja de la puerta, descubrí 4 hendiduras paralelas, profundas, como si hubiera rozado garras de metal al rojo vivo. Pedí soldadura y retoque para que el patrón no sospechara, pero dejé las marcas interiores, esas que no se notan salvo que abras la cabina. Allí, en el tapizado, quedaron impresas huellas ennegrecidas de manos que no eran de carne. Una semana después, mientras cambiaba neumáticos en el taller, el mecánico viejo me contó que en 1994 un convoy de 4 unidades refrigeradas se estrelló contra la pared de la curva del Perro en La Rumorosa. Fuego, explosión y caída de 40 metros,
ninguno de los conductores fue recuperado completo. La carga chamuscada jamás se halló. Dicen que los restos se mezclaron con el metal fundido y que la empresa prefirió no pelear indemnizaciones. Desde entonces, algunos traileros reportan ver luces cerradas en la madrugada, siempre en grupos de 4, siempre respirando humo rancio. No he vuelto a cruzar por ese puerto a oscuras. Si el itinerario me obliga, espero al amanecer y me uno a un compañero de ruta. Cada vez que paso el letrero de bienvenido a la Rumorosa hago la señal de la cruz y bajo la radio. Las montañas guardan silencio, pero a veces, cuando el viento cambia, resuena un golpeteo en el techo de la cabina, 4 martillazos espaciados, latidos huecos que me obligan a recordar que, en aquella madrugada sin luna, rodé junto a un convoy que no pertenece al mundo de los vivos y que quizá, en algún recodo olvidado, sigue buscando a quien arrastrar al mismo circuito de sombras. Desde esa noche duermo con un ojo abierto. Y cuando alguien me pregunta por qué no temo asaltos ni volcadas pero si rehúso manejar de noche en la Rumorosa, solo muestro la fotografía que guardo en el celular, la defensa abollada con pintura gris ceniza y, marcadas como con soldador, las 4 garras paralelas. Quien la ve tiende a reír primero. Después nota que la imagen fue tomada con fecha y hora del tacógrafo. Y la sonrisa se le borra al caer en cuenta de que no hay trucos, ni Photoshop, ni bromas. Hay evidencia fría de que ciertas rutas son cicatrices abiertas en la corteza del país, heridas por donde se filtra algo que no debería andar al lado de los vivos. Algo que se organiza en convoy y rueda pegado a tus espejos, esperando el momento exacto en que aflojas la vigilancia para invitarte a formar fila eterna en su carretera de sombras. Fuego en el asfalto. Jamás he sido un hombre supersticioso. Llevo 20 años detrás del volante de un tráiler y siempre he creído que los sustos en la carretera se explican con lógica, baches mal señalados, choferes ebrios, neblina, fauna suelta. Pero lo que viví en la madrugada del 14 de agosto de 2021 en la Federal 15, el tramo semidesértico entre Carbó y Santa Ana, en Sonora, me enseñó que hay curvas donde la lógica simplemente se quiebra y uno queda a merced de algo que no tiene nombre. Aquella noche arrastraba un doble remolque cargado con cereal. Había salido de Hermosillo después de cenar un burrito seco, convencido de que cruzaría la llanura antes de las 2 de la mañana y alcanzaría la caseta de Magdalena para dormir un par de horas. El clima parecía ideal, cielo despejado, viento débil que apenas movía los mezquites dispersos. Puse la radio en AM para escuchar boleros viejos y dejé que la monotonía me arrullara. Las líneas blancas del pavimento pasaban como metrónomo, hipnóticas. A las 0:37, según marcaba el tacógrafo, divisé a lo lejos un resplandor anaranjado sobre el asfalto. Al principio pensé que era un retén, después creí que era un incendio de pastizal. Cuando el tráiler se acercó, vi que se trataba de una camioneta de la Guardia Nacional volcada, envuelta en llamas que subían rectas, sin chisporrotear. El fuego no era amarillo, sino casi blanco, como el de un soplete. No había sirenas, ni otros vehículos, ni rastro de personas auxiliando. Reduje la velocidad y frené a un costado. El instinto de veterano me empujó a bajar, quizá todavía habría alguien con vida. La puerta de la patrulla colgaba, retorcida, y el cofre goteaba metal líquido. Me cubrí el rostro con un trapo húmedo, pero el calor no era normal. No salía olor a gasolina ni plástico quemado, sino un tufo agrio, metálico, demasiado denso. Rodeé el chasis buscando ocupantes y fue entonces cuando escuché el primer susurro. No fue un quejido humano, era un murmullo áspero, como si alguien mascullara mi nombre con trozos de vidrio en la garganta. Arturo, vuelve al camino. Sentí las piernas flojas. No había nadie allí, solo chispas que saltaban sin ruido. Retrocedí, tropezando, hasta la orilla. Entre los matorrales, el silencio del desierto pesaba como concreto. Subí de un salto a la cabina y cerré con seguro. El quemador de la cabina parpadeó y se apagó, aunque el motor seguía encendido. Giré la llave, pero las luces interiores murieron. Por un instante me quedé a oscuras, atrapado por un olor que se metía por la nariz como combustible rancio. Cuando el tablero revivió,
la radio soltó un estallido de estática y comenzó a emitir un fragmento de corrido que no conocía. La voz sonaba lejana, grabada con mala fidelidad, pero distinguí un verso que me heló la sangre: al trailero que no mira atrás, la lumbre lo alcanzará. No tardé en pisar el acelerador. El doble remolque protestó, pero ganó velocidad. Miré el retrovisor, la patrulla ardía quieta, aunque ya me alejaba. Lo inquietante era la carretera misma. A menos de 100 metros, el asfalto lucía mojado, como si hubieran regado aceite que reflejaba el cielo. Bajé a 90 kilómetros por hora para no patinar y, aún así, las llantas traseras patinaban con un chillido agudo. De pronto el espejo derecho mostró algo imposible. De la tolva nacía una franja incandescente que corría por la caja hasta lamer la defensa, una línea de fuego pegada a la lámina como una serpiente luminosa. Intenté convencerme de que era un reflejo. Sin embargo, el olor a metal quemado volvió más fuerte, mezclado con un tufo dulzón, casi rancio, como sangre coagulada. Comencé a sudar en el aire acondicionado. El volante estaba tan caliente que costaba sostenerlo. Apreté los puños, clavando las uñas en la piel, y recité mentalmente la ruta: kilómetros 144, 143, 142. La pendiente se pronunciaba. Apenas respiraba cuando vi una silueta plantada a media carretera. Era un hombre alto con uniforme de la Guardia Nacional, casco abollado, botas cubiertas de ceniza. No hacía señales. Simplemente estaba allí, mirando de frente, inmóvil. Toqué el claxon y las luces altas, pero no reaccionó. Intenté esquivarlo, viré a la izquierda. Al hacerlo, la línea incandescente se alargó hasta el parabrisas y una llamarada cruzó frente a mis ojos, cegándome un segundo. Cuando recuperé la visión, el guardia no estaba. Creí haberlo arrollado, pero el golpe no llegó. El tráiler perdió tracción. Las cajas serpentearon. Frene y embrague se hundían como mantequilla. El vehículo se ladeó, chirriando, hasta quedar cruzado. Las luces se apagaron. Solo permaneció la claridad temblorosa de ese fuego pegado a la carrocería, iluminando la arena roja a mi alrededor. Alcancé la linterna que guardo en la guantera y, contra todo sentido común, abrí la puerta para ver qué demonios sucedía. El calor que brotó me empujó de regreso, casi me tumba. El fuego no consumía el metal, lo recorría como una película viva. En su resplandor vi, reflejada en la lámina pulida, una caravana de vehículos destrozados, patrullas, sedanes, un autobús de pasajeros, todos aplastados, humeantes, alineados como procesión fantasmal detrás de mi carga. Mi tráiler era el primero, la cabeza de aquel cortejo. Y en cada cabina, donde deberían estar los conductores, solo se veía un hueco negro girando sobre sí mismo, como boca devoradora. De pronto, un golpe metálico retumbó en la caja trasera. Después otro, y otro, como si algo chocara desde dentro. Recordé el cereal: 18 toneladas de maíz deberían estar quietas. La lámina vibró, pum, 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 con ritmo macabro. Encendí la linterna y apunté al costado derecho. Allí, en mitad del logotipo de la empresa, sobresalía una mano ennegrecida aferrándose al metal, como si alguien intentara salir desde el cargamento. Los dedos estaban curvados, retorcidos, y cada uña ardía con el mismo resplandor hiriente de la patrulla. Me quedé paralizado viendo esas falanges rasgar la pintura. Entonces la radio volvió a sonar dentro de la cabina, aunque la llave seguía en mi bolsillo. El mismo corrido prosiguió, distorsionando las palabras: la ruta pesa, la carga arde, quien no entrega el alma se quema en el aire. En ese instante entendí que el fuego no era calor, era una presencia pegada al acero, esperando entrar. Recordé al guardia inmóvil, recordé los huecos negros, recordé que yo era ahora el primero de la fila. Cerré la puerta con violencia, giré la llave, rogué a todo lo santo y pagano. El motor tardó 2 intentos, pero volvió rugiendo. Engrané primera, aceleré sin piedad. El remolque entero chilló. El fuego se deslizó hacia atrás, como si quisiera sujetarme y no hallara asidero. Alcancé los 100 kilómetros por hora en 30 segundos. El asfalto brillaba aún, pero esta vez las llantas obedecieron.
La radio estalló en chispas, murió para siempre. No miré los espejos, sabía que, si veía lo que me seguía, perdería la cordura. Seguí adelante, contando kilómetros y respiraciones, hasta ver por fin el letrero verde de la caseta. Cruzar la Pluma fue como salir de un túnel. El motor se enfrió al instante, el olor desapareció, las luces interiores revivieron. Frené junto a las oficinas y no supe cuánto tiempo estuve allí, temblando sobre el volante. Un cobrador se acercó y preguntó si necesitaba ayuda. Su voz me pareció tan terrenal que casi lloré. Le pedí agua y me la bebí de un trago, tratando de reacomodar los pensamientos. Revisamos juntos la unidad. No había rastro de fuego ni abolladuras nuevas. La caja intacta, la pintura limpia, los sellos aduaneros sin violar. Sentí escalofríos. Antes de irse, el joven me contó algo a modo de consuelo. Hacía 2 semanas, una patrulla de la Guardia Nacional había chocado de frente con un tráiler cargado de nitrato en esa misma recta. El impacto desató un incendio brutal, murieron todos, las huellas quedaron en el pavimento y solo se borraron con la repavimentación. Dicen que los que vimos las llamas a lo lejos todavía las soñamos, remató el muchacho, sin notar mi palidez. No le dije nada. Ni a él ni a la Policía Federal que me revisó después, ni a los paramédicos que midieron mi presión, ni a mi esposa cuando llegué 2 días tarde a casa. Me limité a cerrar los ojos y agradecer no haber abierto el remolque aquella noche. Pero desde entonces, cada vez que piso un tramo solitario y el motor vibra más de la cuenta, siento el calor subir por la cabina y huelo ese agrio metálico que me recuerda que el fuego sigue allí, paciente, esperando a que alguno de nosotros cometa el error de detenerse y mirar atrás. A veces los reclutadores de agencia me preguntan por qué ya no acepto viajes nocturnos. Les digo que la vista me falla de madrugada, que los años pesan. No agregaré que, cuando el horizonte se tiñe de naranja en la penumbra, mi mente regresa al kilómetro 142 y escucho un corrido distorsionado que susurra mi nombre, advirtiendo que, si vuelvo a frenarme donde no debo, ocuparé mi lugar en la fila de vehículos muertos que aún, en algún punto del desierto, siguen ardiendo sin consumirse jamás. El tributo. Nunca me gustó presumir de valiente, pero después de 20 años arriba de un tráiler puedo decir que la carretera te enseña humildad a la fuerza. Me llamo Víctor Galván, soy de Aguascalientes y transporto maquinaria pesada a lo largo del Bajío. Conozco cada curva entre Lagos de Moreno y Celaya, cada reta interminable donde el asfalto hierve a mediodía, cada caseta donde los cobradores apenas asoman el sueño tras sus ventanillas. En abril de 2022 me tocó una ruta nocturna que todavía hoy me roba el sueño. Cuando cierro los ojos escucho el motor tosiendo, huelo el metal recalentado y veo, como si continuara allí, la figura que aquella noche me invitó a quedarme para siempre en el kilómetro 217. El embarque salió tarde. Una grúa hidráulica demoró en embarcar piezas de fundición y firmé la bitácora a la 1:25 de la madrugada. La central de logística me urgía, porque debíamos entregar antes del amanecer en una planta de Querétaro, así que apreté la ruta, Autopista Federal 45, entronque con la 57, luego libre hasta la nave industrial. Cielo sin luna, nubes espesas, aire seco, condiciones perfectas para recorrer 350 kilómetros sin interrupciones. Pero 15 minutos después de pasar León sentí el golpe, una sacudida brusca, 3 tirones del motor y la aguja de temperatura escalando al rojo. Encendí las luces intermitentes y me orillé en un tramo angosto, flanqueado por matorrales y peñas bajas. Silencio absoluto, excepto el tic-tac del motor muriendo y las cigarras ocultas. Abrí el cofre y una fumarola blanca me obligó a retroceder. El termostato había cedido y el radiador tragaba aire seco. Revisé el depósito, seco como hueso. En la cabina solo llevaba refrescos y café en lata, nada de agua. Maldije mi descuido. Recordé entonces que unos 3 kilómetros atrás, justo antes de un pequeño puente, había vislumbrado una ermita rojiza entre los árboles, de esas que levantan los deudos de algún accidente. Usualmente hay veladoras, flores marchitas y, con suerte, una cubeta para los peregrinos. Era mi única opción.
Tomé un garrafón vacío de 20 litros, coloqué la lámpara frontal y emprendí la caminata. El asfalto irradiaba el calor acumulado del día, pero el ambiente estaba helado. Cada paso retumbaba y los grillos se callaban a mi paso, como si algo los advirtiera. La autopista mostraba su lado más cruel, ni un faro, ni el rugido lejano de otro tráiler, todo era negrura salpicada por brillos de mica. Caminé rápido para no dejar que el miedo se instalara. Al poco rato apareció la ermita a la derecha, un nicho de ladrillo, techo de lámina oxidada, una cruz torcida, varias imágenes de la Virgen pegadas con silicón. Frente a ella, una pequeña pila de concreto al ras del suelo recogía el agua de lluvia que bajaba por un tubo improvisado. El nivel apenas alcanzaba la mitad, pero bastaba para llenar mi garrafón. Me arrodillé para sumergirlo y entonces sentí un murmullo. No el viento, tampoco un insecto. Era un susurro, casi un gemido empujando mi nombre al oído. Creí que era mi imaginación, la mente cansada jugando con el eco de la carretera. Seguí llenando el recipiente, concentrado en el chorro superficial. El murmullo volvió, esta vez más claro, como una voz raspada que arrastraba las vocales. Víctor. Mi cuerpo se tensó. Sentí la piel de gallina trepar por los brazos. No respondí. La lógica dictaba que nadie sabía mi nombre en aquel lugar. Giré con la lámpara, barrí el asfalto y los arbustos. Nada. Al enderezarme vi que la cruz de la ermita goteaba un líquido oscuro, demasiado espeso para hacer agua. Un olor a hierro viejo me pinchó las fosas nasales. Retrocedí un paso y el murmullo se transformó en un lamento prolongado. Fue entonces cuando lo vi. Al borde de la carpeta asfáltica, casi pegado a la línea blanca, se arrastraba una silueta. Parecía un hombre, pero carecía de piernas, el torso desnudo se impulsaba con brazos delgadísimos, como raíces secas. Bajo la luz mortecina de mi linterna distinguí costillas expuestas, piel agrietada, una barba enmarañada de grasa. Su rostro exhibía un gesto de súplica retorcida, los labios abiertos mostraban dientes mellados y lengua negra. Lo primero que pensé fue en un accidentado, un mutilado pidiendo auxilio. Me venció el instinto de acercarme, pero la razón me detuvo, ninguna herida supura un olor tan ácido, tan antiguo. Él alzó un brazo y se apoyó en el asfalto, el crujido de huesos secos se oyó como ramas partiéndose. Con voz de pozo vacío exhaló, no te vayas, aquí hay agua fértil. Tú también tienes sed. Noté que la línea blanca donde se arrastraba se teñía de un líquido oscuro, creí que sangraba, hasta que la linterna reveló que la mancha se extendía como aceite quemado, manchando mis botas aunque él seguía a varios metros. Retrocedí agarrando el garrafón. Cada paso hacia atrás lo hacía avanzar un metro, sin fricción visible, como si el suelo lo jalara. Mi pulso se disparó. Al girarme para correr escuché un alarido que rompió el silencio de la montaña, un bramido gutural, mezcla de motor descompuesto y voz humana. Corrí con el corazón retumbando en la garganta, los ojos llorosos por el aire helado. El garrafón golpeaba mi muslo y salpicaba, perdía agua, pero no me importaba. Detrás, el bramido se repetía, más grave, más cercano. No quise voltear. Sabía que si lo hacía, mis piernas fallarían. Llegué al tráiler con los pulmones en fuego. Subí de un salto y cerré la puerta, trancándola con el antebrazo. El espejo retrovisor mostró la línea blanca iluminada por mis propias luces, vacía. Pensé que todo había sido producto del estrés, pero mis botas goteaban aquel líquido espeso, no era agua, no era sangre. Olía a tierra removida después de una tumba. Encendí el motor para probar suerte, tosió, gruñó y, sorprendentemente, arrancó. La aguja de temperatura descendió justo lo suficiente. Metí primera, aún temblando, y avancé despacio. No miré atrás. Solo quería escapar del kilómetro 217. 10 minutos después, cuando el tablero marcaba 90 grados estables, me permití respirar. Escuchaba la radio de banda civil por compañía, pero ni un camionero respondía. El celular no tomaba señal. Todo indicaba que estaba solo. Sin embargo, algo cambió, la caja del remolque comenzó a vibrar, primero en pulsos suaves, luego en golpes secos.
Pensé que los tensores de carga se habían aflojado. Frené despacio y bajé con la lámpara para revisar. Cada golpe parecía replicarse dentro de la caja metálica, pero al entrar descubrí que las cintas estaban intactas y las piezas de fundición firmes, envueltas en plástico. Aún así, los golpes seguían, indescriptibles, emergiendo del piso de la caja como si algo debajo reclamara salir. Volví a la cabina con el pulso ardiendo. Cerré la puerta de un portazo y, sin pensarlo, aceleré. El tacómetro subía y la caja dejaba de golpear, pero un chillido nuevo brotó del chasis, un rechinar metálico que trepaba en frecuencia hasta volverse un chillido animal. En el parabrisas, la luz de mis faros rebotaba en pequeños motes que lentamente tomaron forma, partículas negruzcas flotaban, juntándose sobre el vidrio como ceniza húmeda. Cuando el limpiaparabrisas barrió algunas, vi que dejaban surcos rojos, viscosos. Aquellas motas eran insectos empapados en aquel líquido espeso que me había salpicado las botas. Perdí la noción del tiempo. Pisé el acelerador hasta que el velocímetro rozó los 110 kilómetros por hora. La autopista se volvió un túnel de asfalto y luz amarillenta de los postes. Sin embargo, la sensación de arrastre tras el tráiler empeoraba, igual que si remolcara un peso muerto. Cada tanto miraba el retrovisor y la oscuridad parecía más densa. A intervalos creí distinguir algo reptando en el pavimento, pegado a mi estela, como si la mancha negra hubiese cobrado vida propia y me persiguiera. Cerca de las 4:30 divisaba ya el entronque con la 57. Vi luces de una patrulla de la Guardia Nacional deteniendo vehículos para inspección. Nunca me había alegrado tanto de un retén. Disminuí la velocidad, me orillé y apagué el motor. 2 oficiales se acercaron, me pidieron documentos. Uno apuntó su linterna a mis botas, aún teñidas de aquella sustancia, luego a la parte baja del tráiler. Me pidió abrir la caja para revisar la carga. Temí lo peor. Bajé, liberé los seguros y levanté la compuerta. El interior lucía normal, pero el aire olía a podrido. El oficial arrugó la nariz, palpó algunas tarimas y alzó la linterna hacia el techo. Su rostro palideció. Sobre la chapa metálica aparecían marcas de dedos ennegrecidos, 10 surcos paralelos, como si alguien hubiese sido arrastrado cabeza abajo y se aferrara sin éxito. El oficial retrocedió con la mano en el arma, me miró incrédulo. Le expliqué lo de la avería, la ermita, la figura sin piernas. No dijo nada. Llamó a su compañero, intercambiaron un murmullo y al final me devolvieron los papeles con prisa, como si mi tráiler se hubiera vuelto contagioso. Siga, señor, pero conduzca directo al destino, no se detenga más, ordenó, evitando mi mirada. Al reiniciar la marcha dejé atrás el retén y sentí que algo se desprendía de la caja, un tirón final. La vibración cesó, el peso muerto se aligeró y el motor recobró su tono habitual. No hubo más golpes ni chillidos. Solo silencio. Llegué a Querétaro a las 6:30, todavía de noche. El supervisor de la planta firmó la entrega y no encontró anomalías. Antes de irme revisé la caja, limpia, sin olores, sin surcos. Mis botas, en cambio, seguían impregnadas. En los sanitarios de la planta froté con jabón industrial, pero el color no se fue. Ni las horas de carretera siguientes lograron disipar el hedor metálico que subía del piso. Volví a Aguascalientes al mediodía y llevé el tráiler al taller. El mecánico no encontró fallas graves, parecía que el radiador nunca se había vaciado. Solo un detalle le intrigó, dentro de la carcasa del ventilador halló fibras negras, como pedazos de tela chamuscada mezclados con escamas duras. Las puso en un recipiente, pero al contacto con la luz se deshicieron, dejando un residuo aceitoso. Pedí vacaciones y aún no he aceptado un turno nocturno. Desde aquella madrugada, cada vez que paso por el kilómetro 217 mi piel se eriza. A veces veo una mancha negra extendida sobre la línea blanca, moviéndose despacio, como músculo bajo una sábana de asfalto. No me detengo a comprobarlo. Aprieto el acelerador, beso la medalla de San Cristóbal y rezo. Sé que la carretera cobra tributo, y aquel ser sin piernas todavía tiene sed. Alas en la noche. Yo no suelo hablar de esto.
Entre los que manejamos tráiler existe el juramento tácito de tragarse el miedo para no contaminar al resto. Sin embargo, esta vez lo que vi y viví pesa demasiado para callarlo. Mi nombre es Víctor Romo, tengo 38 años y desde los 20 recorro las venas de México con un Kenworth blanco que he bautizado El Errante. La noche del 14 de agosto de 2019 salí del puerto de Lázaro Cárdenas rumbo a la frontera con Guatemala, cargado con cilindros de resina plástica. Era una ruta rutinaria, costera del Pacífico, desviación por la 200 hacia Pinotepa, zigzagueo por la Sierra Mixteca y, finalmente, el descenso a la planicie del Istmo. Todo calculado para llegar al amanecer a Ciudad Hidalgo. Nunca llegué. Los primeros 200 kilómetros transcurrieron en silencio, ni una patrulla, ni una sola luz de retroceso de algún compañero. Solo el ronroneo diésel, el chasquido grave de las juntas del remolque y aquella radio apagada que siempre dormía sobre la consola. Eran poco más de las 11 cuando empecé a sentir la carretera demasiado ancha, como si los hombros del asfalto se hubieran estirado dejando espacio extra para algo invisible. Bostecé, bebí café tibio y seguí. En el kilómetro 167, antes de la subida a El Tamarindo, las luces largas iluminaron algo que no supe nombrar. No era vaca ni perro atropellado. Era una silueta negra, encorvada, clavada en el carril de baja como un bulto de carbón. Instintivamente pisé el freno, pero la caja llena de resina empujó con todo su peso, los neumáticos chillaron, el volante vibró y sentí el golpe sordo bajo la defensa. Un segundo después el camión se detuvo, ladeado sobre el acotamiento. Apagué el motor. El mundo quedó en silencio, roto apenas por la letanía metálica del turbo apagándose. Tomé la linterna, bajé con el chaleco reflectante y caminé hacia la parte trasera. El aire olía a tierra húmeda y ozono, como si estuviera a punto de llover. Aún así, no había viento. Ni insectos. Ni un grillo. Cuando el haz de luz tocó aquel cuerpo comprendí que mi mente buscaba una explicación imposible. Parecía un perro sin raza, pero demasiado grande, con un lomo brillante y exagerado, como si el pelaje estuviera empapado en aceite. Tenía patas demasiado largas y delgadas para soportar el peso que insinuaban sus músculos. De la espalda sobresalían dos membranas retraídas, delgadas, replegadas como paraguas rotos. No eran plumas, era piel oscura, tensa, surcada de venas azuladas. Una ala empezó a temblar. Me quedó claro que aquello no estaba muerto. Un espasmo le recorrió el costillar y el animal, si se le podía llamar así, giró la cabeza. El hocico era plano, casi humano, y de las mandíbulas colgaban colmillos húmedos. Un ojo se abrió, reflejando la linterna con un tono verdoso que no era el de un depredador nocturno común. El reflejo me atravesó como un láser. Entonces hizo algo que congeló mi sangre, aspiró. Un sonido largo, profundo, como si llenara pulmones gigantes. Sentí el vacío de mi propio pecho responder a ese gesto, como si el monstruo me robara el aliento. Di un paso atrás y corrí. Subí a la cabina, cerré de un portazo y giré la llave. El motor tardó en encender, como si aquel horror ejerciera un peso que ni las baterías soportaran. Cuando por fin rugió, aceleré sin mirar por los espejos. No quise saber si la cosa se levantaba. Solo conduje con los nudillos blancos apretando el volante. 10 minutos después, la lógica me exigió verificar el estado del camión. Saludé por radio. Nadie respondió. Ni un zumbido. Giré el potenciómetro del volumen hasta el límite, nada. El aparato parecía muerto. Mi celular tampoco encontraba señal. El panel del tacógrafo empezó a parpadear erráticamente. En plena recta, la caja de cambios sacudía como si las crucetas estuvieran flojas. Recordé historias de brujería en la Costa Chica, de nahuales que robaban ganado o provocaban accidentes para beber la sangre aún tibia. Siempre las había tomado como superstición, esa noche dejaron de serlo. Al llegar a la caseta fantasma de Cacaluta, abandonada desde 2016, me detuve. Necesitaba aire. Apagué el motor y escuché. Creí oír pasos sobre la grava, lentos, arrastrados. Bajé el cristal,
Solo oscuridad, la estructura corroída de la garita y la maleza meciéndose con un viento repentino. Pero aquel viento traía un olor nuevo, una mezcla de perro mojado, fruta fermentada y metal caliente. Giré hacia el remolque. La lona ondeaba, marcando una silueta delgada pegada a la parte trasera. Algo o alguien rascaba la puerta de tijera. Encendí las luces de reversa. En el instante justo, vi la garra pegada al latón, una mano terminada en zarpas negras, las alas extendidas a medias, vibrantes. Aquello se despegó y, contra todo sentido, escaló la pared del tráiler como un insecto. Se perdió arriba de la caja. Encendí y arranqué con un volantazo. La bestia golpeó el techo, escuché las láminas abollarse. Acelerar era mi única salida. Las ruedas traseras patinaron en la gravilla, pero el bólido tomó pista y regresé a la carretera levantando una nube de polvo. Llegué a 90, 110. El techo se quejaba con golpes sordos, la criatura corría sobre el metal y, en cada salto, las suspensiones delanteras enviaban vibraciones terribles a la columna de dirección. En la bajada de los mangales algo se desprendió del techo y planeó frente a mí, iluminado por los faros. La criatura caía con las alas abiertas, enormes, membranas tensas como velas. No era un simple animal, era una deformidad nacida de pesadilla. Surcó el aire y desapareció hacia el monte. Creí haberme librado. Iluso. A la 1 de la mañana llegué al crucero de Tequisistlán, donde un puñado de locales vende tacos y café a los choferes. Todas las luces estaban apagadas. No había un alma. Ni un coche estacionado. La atmósfera olía a quemado, a diésel viejo, como si alguien hubiera prendido el generador y luego lo hubiese dejado morir. Apagué el camión y, por puro instinto, toqué el claxon. Nada. Ni un perro salió a ladrar. En un poblado donde siempre hay perros callejeros, eso era más aterrador que la mismísima bestia. Entonces vi las huellas sobre el pavimento, marcas oscuras, alargadas, con surcos en forma de garra y un surco central que recordaba el talón de un murciélago gigante. Seguían un patrón zigzagueante hacia la gasolinera cerrada del otro lado de la intersección. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca y me bajó por la columna. Cerré los seguros de la cabina, ajusté los espejos y me incliné para revisar el costado del tráiler. La lona estaba rota en líneas diagonales, como si 4 cuchillas la hubieran rebanado. Los cilindros de resina seguían en su lugar, pero dentro del remolque reinaba un silencio antinatural, como si el espacio hubiera sido devorado por un agujero. Consideré dar la vuelta y regresar a Oaxaca. Pero la lógica se hundió en un mar de superstición cuando escuché el primer golpe en la parte baja del bastidor. Un golpe hueco, repetido, como si algo se colgara de los ejes. Luego otro, y otro. Hasta que el tráiler se meció lateralmente. Apreté los frenos de aire y el vehículo se sacudió antes de detenerse. El radio volvió a chispear con estática. Entre el crepitar escuché una respiración ajena, grave, casi humana. Apagué la radio, aterrado de que esa voz me hablara. En el retrovisor derecho, la cámara infrarroja instalada para vigilar los puntos ciegos mostró un destello de calor, una figura agazapada entre los ejes traseros. Bajé mi mano derecha a la palanca de cambios, pero estaba paralizado. El ser arrastró algo metálico y empezó a trepar por el costado del chasis, fuera del campo de la cámara. Escuché las uñas rasgar la pintura. Un corazón ajeno golpeaba mi puerta. Me negaba a abrir la ventana, mas algo dentro de mí quería mirar. Lentamente giré el rostro hacia el cristal y lo vi, un ojo amarillento pegado al vidrio, la pupila vertical contrayéndose con mi propia respiración. Hundí el codo en la bocina de aire y mantuve el claxon eternamente, rezando porque el sonido lo ahuyentara o llamara la atención de algún vivo. El horror se apartó, pero no huyó. Escuché otra vez el aleteo viscoso sobre el techo. Volví al camino a 120 por hora, con las luces largas fijas y la mirada sin parpadeo. Cada señal reflectante parecía la silueta de ese ser esperando en medio de la franja. El acelerador temblaba contra mi bota, los bramidos del motor ocultaban un golpeteo nuevo, irregular, que se mecía con la carrocería.
A la altura del río Ostuta, el pavimento se vuelve recto como una pista de aterrizaje. Allí ocurrió lo definitivo. La bestia cayó de frente sobre el cofre, rompiendo el parabrisas en una telaraña de grietas y soltando un chillido que perforó mis tímpanos. Su cabeza entró medio metro en la cabina, esparciendo fragmentos de vidrio. Sentí su aliento hediondo, cargado de sangre y hierba rancia. Le vi la lengua bífida palpitar. Por reflejo, tiré el volante hacia la cuneta. Las llantas delanteras mordieron la grava. El camión se inclinó y empecé a perder el control. Pero algo absurdo sucedió, el cuerpo del monstruo se deslizó por el parabrisas como si la fuerza de la inercia lo rechazara. Segundos después estaba rodando por el asfalto detrás de mí, envuelto en chispas. Volví al carril y seguí, convencido de que no debía detenerme jamás. El tablero tiraba alertas de temperatura y presión. Yo rezaba a todas las deidades conocidas y a las desconocidas también. 15 kilómetros más adelante vi luces rojas, un retén militar improvisado. Frené con lo que quedaba de aire. 3 soldados armados se acercaron con linternas. Al verlo, sentí alivio y vergüenza. ¿Cómo explicar el caos del parabrisas? ¿Cómo hablar de alas y colmillos? Uno de los cabos apuntó su lámpara al cofre y soltó una maldición. Los otros 2 retrocedieron como si hubieran pisado fuego. Me bajaron a empellones y me tiraron al suelo. No entendía nada hasta que levanté la cabeza. Sobre la defensa aún colgaban jirones de piel negra, membrana sanguinolenta, parte de un ala casi entera. Las venas aún latían. El oficial que revisó el resto del tráiler regresó pálido. Dijo que dentro, entre los cilindros de resina, había huellas impresas en polvo blanco y un olor que daba ganas de vomitar. No quiso entrar de nuevo. Me esposaron, me sentaron en la banca improvisada y le llamaron a alguien por radio. Uno de los soldados, quizá el más joven, se quedó mirándome. No con sospecha, sino con una compasión extraña, como si intuyera que lo que traía encima no era delito sino condena. A las 4:30 llegó un Hammer con emblemas que no reconocí. De él bajaron 2 hombres vestidos de civil, botas tácticas, guantes de látex. No se presentaron. Simplemente rodearon mi camión, tomaron fotos, arrancaron la membrana, la guardaron en un contenedor térmico y ordenaron que me soltaran. Uno me miró a los ojos y dijo, casi en un susurro: «Aquí no pasó nada, conductor. Siga su camino». Yo asentí porque cualquier otra respuesta hubiera implicado luchar contra algo peor que el monstruo. Subí a la cabina destrozada, di contacto y arranqué a baja velocidad. Mientras pasaba frente al retén, observé por el retrovisor cómo los militares desmontaban la barricada y apagaban las luces como si jamás hubieran estado allí. Al amanecer llegué a Juchitán. Entregué la carga con el parabrisas hecho pedazos y con la lona rasgada. El encargado no preguntó. Firmó de recibido y me dejó marchar. Desde entonces recorro trayectos cortos, nunca después de la puesta del sol. El seguro cubrió el daño, pero en mi mente quedó la cicatriz de aquella ala, palpitante todavía, latiendo en cada curva solitaria. Hay noches, como esta, en que me despierta un zumbido de membranas rozando metal. El viento contra la lámina del techo suena a garras que trepan. Entonces recuerdo el pacto del silencio que nos guardamos entre tráileros. Pero escribo esto para que, si alguna vez ves algo en medio del camino, no frenes a investigar. La carretera cobra peaje en carne y en cordura, y a veces, lo que atropellas no pertenece a este mundo. Yo sobreviví. No cometí pecado alguno salvo intentar ganarme la vida. Aún así, sé que la bestia no ha muerto. No se mata lo que nunca estuvo vivo como nosotros. Solo se arrincona, esperando la próxima recta desierta para extender sus alas y reclamar lo que cree suyo, el miedo puro que todavía me impide dormir. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente,
Mil gracias y nos vemos en el próximo relato.